Gracias por continuar con nosotros acá en DNews y también continuamos justamente nuestro recorrido por Latinoamérica. Nos vamos a esta hora para Perú desde Lima. Nos saluda nuestra compañera Carmen Alvarado con las informaciones más importantes de esta jornada. Bienvenida nuevamente, Carmen, ¿cómo estás? Cintia, muchas gracias. Reconectamos nuevamente y esta vez para actualizar la información en un tema muy importante y tiene que ver con el sector defensa. Mucha atención a América Latina porque el Perú podría convertirse en los próximos años en materia de seguridad, en materia de defensa, uno de los pioneros. ¿Y a qué me refiero concretamente? Durante los últimos días, Cintia, se ha firmado un acuerdo marco. Es decir, este acuerdo va a posibilitar el próximo año la compra de al menos 195 unidades, ya sea tanques, pero también blindados. Esto por parte de una empresa surcoreana. Se ha firmado entre FAME, que forma parte del Ejército del Perú, y esta empresa Hyundai Rotem. Nosotros nos encontramos precisamente en los exteriores del Ministerio de Defensa porque desde hace ya varios meses se ven hablando de esta adquisición histórica, inédita, para poder, digamos, renovar todo nuestro aparato bélico. Y estamos hablando incluso de tanques que se podrían utilizar fácilmente en el BRAM, que es el Valle de Apurímac y N, donde se encuentra precisamente el narcotráfico, pero también en zonas desérticas, por ejemplo, en fronteras del país, del Perú. Bueno, importante mencionar, y aquí vamos a entrar en las precisiones. ¿Qué te parece, Cintia? Porque se está hablando de esos tanques de batalla, se denominan los K2, y vehículos blindados a ruedas 8x8 K808. Y esto en estos momentos es tema de conversación porque muchos dicen, bueno, tenemos un problema de seguridad ciudadana, ¿por qué no comenzar a invertir en ello? Pero también hay otras voces que dicen es necesario armarnos para la paz. Porque si tenemos armas podemos garantizar nuestra paz, sobre todo lo que significa también tanques. Pero de otro lado hay otra situación que se viene generando porque el Perú también está planteando o proponiendo la compra de lanzacohetes israelíes. Entonces todo esto, todas estas compras, todos estos anuncios se dan en un contexto de inseguridad ciudadana, que la gente dice el problema lo tenemos en las calles, no tenemos ninguna guerra, pero lo cierto es que hay muchas voces autorizadas que aseguran que esto es importante para la soberanía y la integridad del pueblo peruano. Vamos con las precisiones, Cintia, y esto lo saco de un portal que es muy reconocido, Infodefensa, porque aquí da algunas cifras que me parece muy importante compartir con América Latina, y es que según esta ceremonia por el Día del Ejército, durante el desfile militar de estilo, ¿y a qué me refiero? A la batalla de Ayacucho, la conmemoración de la batalla de Ayacucho donde estaba José Gerí, pues ahí a partir de ese momento se firmó este acuerdo con esta empresa surcoreana. Entonces, dice que lo que se va a adquirir es lo siguiente: KALTB 4x4 y también el primer K808. Es lo que se vio en imágenes y que para, escúchelo bien, el 2040 el Ejército del Perú tiene planes para completar la incorporación de 150 tanques K2 Pantera Negra y 280 vehículos blindados anfibios a ruedas K808 Tigre Blanco hacia el año 2034. Entonces, para que quede clarísimo, Cintia, ya este acuerdo posibilita primero la cooperación en tecnología en materia de defensa. De otro lado, también la posibilidad de que se pueda aquí implementar un complejo de ensamblaje, que eso es muy interesante. Y de otro lado, también la capacitación, porque si bien va a haber una adquisición de por medio, se necesita también capacitar a aquellos que van a operar ese tipo de implemento bélico o militar. Entonces, es toda una cooperación que se extiende hasta los próximos años y que ahora en un inicio se está hablando de 195, pero quedan dos cifras
de las proyecciones incluso hasta el 2040. Hablamos entonces de tanques de batalla, pero también de blindados. Esta noticia ha sido incluso destacada en Corea del Sur, porque han dicho que Perú se podría convertir el primer país en Latinoamérica en hacer ese tipo de adquisición, y estamos hablando de una gran adquisición de millones y millones de dólares, Cintia, y no me animaría a decir en estos momentos cuánto, porque eso depende también de las entregas y ya, digamos, de los puntos que se vienen negociando aún para el próximo año. Entonces, el próximo año, en el 2026, cuando tenemos ya elecciones, cuando tengamos ya el próximo gobierno, estaríamos hablando ya de esta firma entre FAME, que pertenece al ejército peruano, y esta empresa surcoreana privada Hyundai Rotem. Realmente, para nosotros, en estos momentos, es un tema de conversación, Cintia, y un tema de gran debate. Eso quería preguntarte, Carmen, ¿cómo se recibe esa noticia? Porque desde el resto de Latinoamérica llegamos a escuchar que, bueno, todo el sistema del ejército peruano había quedado prácticamente obsoleto ya, Carmen. Entonces, esto es un gran paso adelante. Digamos, ¿qué tan grande es este salto en equipamiento que toma ahora el ejército peruano? ¿Es así, que ya estaban obsoletos sus equipos? Claro que sí, Cintia. Eso es un salto tecnológico en capacidad militar, algo que ha llamado también la atención, porque recordemos que hace tan solo algunos meses hablamos también de la compra de casas, ¿no? Y eso es algo que todavía no se materializa y que todavía están viendo los proveedores si podría ser el francés o los F-16, ¿no? Por parte de los Estados Unidos, ¿no? Eso todavía está en conversaciones, ¿no? Y vamos a ver en qué queda, pero este año, donde ha estado en un principio Dina Boluarte, que luego también fue vacada, se habló mucho de esta compra, incluso lo anunciaron con bombos y platillos, y ahora en el gobierno de transición de José Gerí, él mismo ha firmado este acuerdo, un acuerdo que sienta las bases, ¿no? Porque luego de ese acuerdo se tiene que llegar también a una cooperación en financiamiento, quizás ya ver el tema de fraccionamiento a largo plazo, de cómo sería, cuántas unidades podrían llegar en un primer momento, claro, cuántas después, la proyección hacia el 2034, hacia el 2040, eso todavía lo vamos a ver el próximo año, pero lo cierto es que ya con esta firma comienzan a avanzar estas negociaciones y estas conversaciones para poder cimentar las bases en cuanto a esta cooperación militar, en cuanto también la capacitación, pero también en el financiamiento, en el dinero, porque como te había dicho, son millones y millones de dólares comprometidos, y ese es el punto que también parece ser la discusión entre la ciudadanía, porque como te repito, estamos en la lucha frontal contra la criminalidad, y hablábamos también de la llegada de agentes importantes de la DEA y del FBI aquí operando para poder realizar un diagnóstico. Entonces tenemos una situación muy grave, una crisis en seguridad ciudadana, y de otro lado este gobierno ha puesto foco y está diciendo que es momento de que el Perú se modernice, y de esta forma, como también te había comentado, Corea del Sur lo ha destacado y ha dicho que Perú, si es que realmente se materializa toda esta proyección, toda esta cooperación militar, sería el pionero en América Latina de tener estos tanques de batalla, estamos hablando de tanques de batalla y blindados, esas unidades que son indispensables también en un contexto bélico. Entonces, esta es la situación, este es el momento. Claro, mucha gente dice, ¿qué tanto puede servir ello cuando tenemos quizás un problema en las fronteras? Eso tendrán que responderlo las autoridades. Lo cierto es que el Perú está teniendo esa visión a largo plazo, y también eso es importante mencionar, a largo plazo, y la forma de cómo va a ser este diseño del uso de estas unidades, de estos tanques, bueno, ya nos dirán las próximas autoridades, Cintia. Claro, Carmen, imagínate, importante esa frase, a largo plazo, porque nos menciona 2040, 2034, es decir, este problema actual, el problema hoy de criminalidad, el problema de hoy de las fronteras, no va a ser resuelto por esta adquisición, aunque es una noticia positiva, aunque es un paso hacia adelante. ¿En cuánto tiempo realmente se va a ver impactada la realidad, o en cuánto tiempo de verdad se va a ver este cambio?
Eso es lo que tenemos que determinar con el paso del tiempo y depende también de lo que se pueda firmar el próximo año, porque repito, Cinzia, este es un convenio, es un acuerdo macro, ¿no? Que se tiene entre dos entidades y a partir de eso, pues ya podrían generarse ya más precisiones. Pero lo cierto, repito, para América Latina, según este portal muy conocido, Infodefense, estaríamos hablando de la incorporación de 150 tanques K2 Pantera Negra hacia el año 2040 y 280 vehículos blindados anfibios a ruedas K808 Tigre Blanco hacia el 2034, Cinzia. Esta es la información que se tiene de momento y vamos a seguir también monitoreando otros asuntos en materia de seguridad y con eso vamos a ver más adelante, Cinzia, con los últimos operativos, sobre todo en este control territorial donde ya se han detenido a varios migrantes en situación irregular aquí en el país. Importante, importante, Carmen. Claro que sí, vamos a seguir repasando todas estas noticias desde Perú. Como siempre, muchas gracias por estar con nosotros a esta hora. Reconectaremos en los próximos minutos, Carmen.